Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Reciban ustedes mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por siempre seguir este espacio. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. El día de hoy voy a estar conversando con la dirigente política, profesora universitaria y vicepresidenta del Movimiento al Socialismo, María Verdeal, que ya está por allí y se identifica como Mariche 17. Vamos a establecer contacto, a darle acceso a la transmisión. Estamos escuchando Entre Palmeras, un tema muy sabrosito, que bueno, que queda muy Hola bien a esta José, hora. Buenas noches, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás tú? Gracias por la invitación. Es un placer, de verdad. Mira, María, bueno, nada, primero felicitarte por el Día Internacional de la Mujer, aunque fue ayer, pero bueno, creo que se extiende a toda la semana, ¿no? Así es, bueno, como dice, el Día de la Mujer es todos los días, pero El Día de la Mujer. gracias por las felicitaciones. Chévere. Bueno, mucho que conversar, María, muchos temas, pero vamos a comenzar, como siempre, este espacio preguntándote en línea general, ¿cómo observas tú el país al día de hoy, 9 de marzo del 2021? ¿Cómo está el país político? ¿Cómo lo ves? Bueno, por supuesto que para el día de hoy tenemos muchas situaciones en el país. Desde el año pasado estamos en una situación de pandemia que por supuesto agrava pues la grave crisis que veníamos desarrollando, venía teniendo el país en el ámbito económico, social. Tenemos, por supuesto, el tema de la pandemia a lo mejor recrudeciendo o un rebrote de la pandemia, producto del rebrote además de una situación mundial, porque no es solamente en Venezuela. Eh, Creo que hasta Venezuela ha sido tratada por la pandemia de una forma de menos aguda que en otros países o menos dramática. Pero sin embargo, eso no puede hacer que bajemos la guardia, porque hay quien cree que esto no existe, que el COVID no existe o que solamente le puede afectar a unos o a otros no. Entonces, bueno, creo que hay que hacer una reflexión, sobre todo individual, de cada persona en relación a lo que estamos viviendo en el tema de la pandemia. Y bueno, paralelo a esto, por supuesto, venimos de salir de un proceso electoral que fue el 6 de diciembre, donde se dieron las elecciones parlamentarias y el país está comenzando a enrumbarse en el ámbito político, en el ámbito de lo que es el desarrollo de esa nueva Asamblea Nacional. Y por supuesto, tenemos que saludar lo que es la comisión de diálogo que se instaló en la Asamblea Nacional, los acercamientos que han tenido entes como Fede Cámara, como Consecomercio, reuniones que se ha dado con otros sectores, con los rectores de las universidades, aun cuando el tema de las universidades es algo crítico, lo que está sucediendo actualmente con las universidades autónomas sobre todo. Pero repito, esta comisión de diálogo también se dio la semana pasada una reunión con los partidos políticos, con todos, aún aquellos que no tenemos representantes en el Parlamento, y esto hay que saberlo. Ojalá esta iniciativa se desarrolle con todos los sectores, se desarrolle sin discriminar a nadie, sin excluir a nadie, por el bien del país y por la necesidad de acuerdo y de entendimiento que requiere la situación que atraviesa Venezuela. María, ¿qué aprendizaje queda del 6 de diciembre? ¿Hay algún aprendizaje en especial que nos haya dejado ese proceso?
Bueno, por supuesto que hay varios aprendizajes, o pudiera haber múltiples aprendizajes. Uno de lo primero que tenemos que reconocer es el error en la dispersión del voto, en no ir unidos, en llevar, en algunos casos, hasta más de 16 candidaturas para un cargo de elección y, por supuesto, el llamado a la abstención. O sea, son cosas que además las paga muy caro el país, las paga muy caro la democracia y, por supuesto, Venezuela. Hay que reconocer que los errores que se han cometido, los errores reiterados que cometemos la oposición venezolana, y entonces, bueno, tenemos a un sector minoritario que tiene un rechazo de más del 80%, pero eso no lo capitaliza o no lo capitalizamos los sectores democráticos precisamente por parte de los errores no reconocidos, y además insistir en rutas, en caminos que no conducen a nada. Esto creo que es parte del aprendizaje, no solamente del 6 de diciembre, por supuesto, cosas puntuales hacia el 6 de diciembre, pero de quienes participamos, de quienes creemos en la ruta electoral pacífica, democrática, para avanzar, para recuperar, por supuesto, lo que son los destinos del país. Bueno, pues precisamente eso es parte de los errores que nos conducen a que esta minoría mantenga por la vía del voto, pues los espacios de consulta popular que se han tenido en los últimos tiempos. Eh, la oposición, o se habla de varias oposiciones, pero yo creo que hay dos polos importantes o más resaltantes, que es una oposición que ve en la vía de las herramientas democráticas, como lo es el voto, el diálogo, la negociación política, los acuerdos, la no violencia, ve que ese es el camino para salir de esto. Y hay otra oposición que es extremista, que en los últimos 5 años, bueno, se fue por un camino diferente a las herramientas democráticas para hacer la lucha, con golpes de Estado, con amenazas de invasiones, con mercenarios. Entonces hay dos polos allí de la oposición, o dos visiones de cómo debe ser el ejercicio de oposición. Sin embargo, fíjate, el polo que proclama, que promueve la vía democrática, la vía del diálogo, del voto, no goza o no ha logrado atrapar a la ciudadanía, no ha logrado vender ese discurso como una salida viable a través de esa vía que promueve. Y eso se vio el 6 de diciembre. ¿A qué se debe, en líneas generales, ustedes, porque tú formas parte de un partido que pelea por esa vía, que promueve esa vía democrática, y que tuvo en la mesa en la mal llamada mesita, en la mesa de diálogo nacional? Entonces, ¿por qué ustedes no han logrado, estos sectores, estos partidos, calar más en la gente? ¿Por qué el discurso de ustedes no ha logrado llegar más a la población? Pero es que lo primero que tenemos que, cuando conversamos la entrevista, hablamos de los errores que se han cometido, y los errores se han cometido durante mucho tiempo. Esto ha generado en la población un desencanto, la desesperanza, lo que es estar asqueado de la confrontación política. Y también tenemos que reconocer que quienes creemos en la ruta electoral, en la vía pacífica, en la vía democrática, pues tampoco hemos calado, y no hemos calado precisamente porque hay un camino recorrido de errores,
además de agravios entre los sectores democráticos, una constante descalificación de unos y otros. Y bueno, y los ciudadanos dicen, es que la ruta electoral tampoco me resuelve los problemas cotidianos, no me resuelve el día a día de lo que yo padezco en un país como este, en un país que está en crisis, en una crisis social, en una crisis económica muy profunda. Y bueno, y los políticos tampoco me dan opciones. No, los ciudadanos también están cansados de votar en contra de y no a favor de. Y las opciones que se presentan, bueno, te estoy diciendo, el 6 de diciembre se llevaban múltiples opciones en sectores que, bueno, que creíamos que deberíamos ir unidos y que deberíamos presentar candidaturas únicas. Entonces, bueno, estamos hablando de una serie de errores, de una serie de circunstancias, de una desconexión de la dirigencia política con los ciudadanos, con el común, del ciudadano que vive el día a día, como estamos señalando, y que no, bueno, no se siente convocado, no se siente convocado por nadie y se siente defraudado por todos. Esa desconexión y esa grave situación que tiene el ciudadano, que por supuesto también hay que hacerle un llamado a la reflexión, porque yo digo, si es verdad, los políticos hemos cometido muchos errores, hemos cometido desaciertos en las visiones del país, hemos creído que cada quien tiene una estrategia y que esa es la estrategia que va a resolver las cosas, y no es así. Los políticos debemos reconocer los errores, debemos rectificar, debemos reconocer la pluralidad que existe en los sectores democráticos, porque la pluralidad es reconocer que yo pienso diferente a ti, pero te tengo que respetar, porque tú existes también, y que ni la extensión, ni el país, ni los ciudadanos nos pertenecen a nadie. Todos en su conjunto representamos lo que significa la realidad y el cambio que queremos y que queremos construir para el país. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que también los ciudadanos deben entender que son responsables también cuando yo me abstengo, cuando yo digo yo no participo, sumando todos los errores y todas las críticas que nos podemos hacer a lo interno, los sectores democráticos, los ciudadanos también, desde su perspectiva, desde su punto de vista, también han abandonado la lucha. Han abandonado la lucha del camino electoral, del camino democrático. Entonces, cada uno con su granito de arena, en su espacio, en donde convive, en donde comparte, tiene una cuota de responsabilidad, porque el cambio en Venezuela, la construcción de ese cambio anhelado que queremos los venezolanos, de la calidad de vida, no depende solamente de la dirigencia política, depende del sector empresarial, depende de las organizaciones sociales, de los gremios, de los estudiantes, de las iglesias, depende de todos los venezolanos, de todos los que estamos impulsando ese cambio. Entonces, repito, son demasiadas circunstancias y demasiadas situaciones que están ahí que creo que en este momento pareciera estar cambiando, pareciera que las cosas van en positivo y que tanto los ciudadanos como la dirigencia política estamos rectificando. Ojalá sea así por el bien de Venezuela y por la necesidad que hay de entendernos y de verdad de apostar, de navegar todos en un mismo destino. Es usual que los políticos vean el país y piensen al país de una manera diferente al resto de los ciudadanos. Los políticos piensan de una manera o tienen una visión y el resto de los ciudadanos tenemos otra, los que no somos militantes de ninguna organización política. Y pareciera, digo pareciera porque bueno, es la percepción de un ciudadano, en este caso yo, que hay una tarea que los partidos tienen que hacer si leen realmente bien a la ciudadanía, y es entender en principio que en este momento no existe ningún liderazgo en el país, no hay líderes políticos. Eso es una realidad y lo dicen las encuestas y lo dijo el 6 de diciembre. Entonces pareciera que estamos en un momento de empezar de cero, aunque eso suene muy duro, oye, empezar de cero, y pareciera que los partidos deben hacer algunos cambios, reorganizarse, atender más a su militancia, estar más coaccionados entre sus militancias y salir al encuentro de la sociedad, más que para dar discurso, para escuchar a esa sociedad y para tratar de presentarle
soluciones concretas o propuestas de soluciones concretas a esa ciudadanía que lo que necesita es precisamente que se le ofrezcan soluciones a sus problemas cotidianos. Ahora, no percibimos eso, no percibimos que los partidos estén haciendo esa tarea. O es que lo están haciendo de bajo perfil, o es que no la están haciendo, o es que están esperando, pero pareciera que ese es el camino, que esa es la tarea, comenzar desde cero otra vez y reconquistar a la ciudadanía haciendo el trabajo de hormiguita. Los partidos están haciendo eso, Bueno, pero es que María. precisamente cuando te digo, bueno, es que precisamente cuando te digo que lo primero que tenemos que dar es un paso al frente reconociendo los errores reiterados que se han cometido. Eso es parte de un mea culpa que debemos hacer los dirigentes políticos y debemos hacer los partidos hacia lo interno y decir en dónde nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado por abandonar la ruta electoral, no es el caso del MAS. El MAS tiene 50 años que acaba de cumplir en el mes de enero y jamás hemos abandonado la ruta electoral ni la abandonaremos. Nosotros creemos firmemente en lo que es el ejercicio de la democracia a través del sufragio y además cuando hay más autoritarismo, con más razón debe haber más democracia y exigir más democracia es parte de lo que de una convicción, pues de lo que tiene que ver con el ejercicio del sufragio. Pero a lo interno en la estructura de los partidos, nosotros decimos, pues, en el caso del MAS, mantenemos reuniones permanentes. Ahorita por la situación de pandemia, por supuesto, las reuniones se han ido más a la vía Zoom y decirle a los compañeros, cuando hablamos los liderazgos sociales, vamos a recorrer el país, cada uno desde su instancia, desde su entorno. Bueno, ¿qué están haciendo ustedes en la construcción de ese liderazgo de abajo hacia arriba, en la conexión con los ciudadanos, en el reclamo de los derechos, de los servicios públicos, tantas cosas que se hacían anteriormente y que se dejaron de hacer? Y eso es parte de una reflexión a lo interno, pero hasta en voz alta, de lo que debemos hacer y de lo que perdimos y por qué esos ciudadanos, que cuando comenzamos la entrevista te decía, hay un 80% de rechazo al gobierno actual, al gobierno de Nicolás Maduro, además por lo pésimo que es, pero ese 80% no está apoyando a los sectores democráticos, a la oposición, además de una oposición fragmentada, una oposición dividida, una oposición despellejándose permanentemente entre nosotros. Bueno, eso es una opción de cambio. Eso pareciera que no es lo que los ciudadanos quieren. Abrir los partidos, ahorita viene un proceso de elecciones y pareciera que el ámbito electoral nos arropa permanentemente y nos produce mayor desconexión con los problemas de los ciudadanos, con los problemas del día a día, de las comunidades, de todo el desastre que estamos viviendo en el país. Entonces, bueno, viene un proceso donde debemos abrirnos y debemos abrirnos precisamente a esos liderazgos naturales, a esos liderazgos locales, porque son elecciones o van a ser elecciones locales, elecciones regionales. ¿O es que vamos a decir que cada quien tiene la fuerza para ir solo y para llevar candidaturas propias y para que el partido crezca? No creo que ahorita no es el momento. Ahorita es el momento de desprendernos de los intereses particulares y de los intereses partidistas a favor de construir una alianza sólida, una alianza real, una opción de triunfo que además convoque a los ciudadanos a participar y que tenga en cuenta también esos liderazgos naturales que están ahí, que están esperando que se abran los partidos precisamente y que se conecten con esa dirigencia local, esa dirigencia regional. Eso es parte de las reflexiones que estamos haciendo, porque en el caso del MAS lo estamos haciendo y lo hemos venido haciendo en otros procesos. Creo que todos los partidos tenemos que reinventarnos en base a las realidades actuales y todas las coyunturas que tenemos actualmente en el país. Fíjate, María, hay 20 diputados que están representando a la oposición en la Asamblea Nacional. Les guste a algunos o no les guste a otros, pero son 20 diputados de partidos de oposición que están allí y están... es muy difícil hacer contrapeso a 257 diputados oficialistas. O sea, que la posición que tienen en este momento esos 20 diputados es bien complicada, es bien compleja, porque tienen que hacer oposición, pero tienen que hacer una oposición inteligente. No pueden caer en la diatriba de enfrentamientos estériles ni polarización, porque además no tienen
la cantidad no da para eso tampoco, pero tienen que hacer oposición y tienen que evitar ser invisibilizados por el oficialismo, porque precisamente el ciudadano quiere ver que hay políticos de oposición que están defendiendo sus derechos, que están abogando por sus derechos. ¿Cuál debería ser, a tu juicio, la manera cómo deben conducirse esa oposición, esos 20 diputados que están en la Asamblea Nacional, para ejercer efectivamente su rol de oposición y para buscar soluciones concretas a los problemas de la gente? Bueno, primero voy a hacer una acotación rapidito en el tema de los 20 diputados. Son 20 diputados por una sobrerepresentación que tiene el oficialismo y que se aprovechó en este momento por la ley, que no se corrigió, el tema del respeto a la proporcionalidad, al principio de proporcionalidad y a la pluralidad política. Así como en el 2015 la oposición también tuvo una sobrerepresentación. Pero bueno, al margen de eso, esa es la asamblea que existe, esa es la asamblea válida donde hay 20 diputados que deben jugar un rol protagónico para no invisibilizarse con las posiciones que tengan en ese parlamento, con las reflexiones que hagan y con las posiciones que lleven a favor del país, independientemente de que a lo mejor tengan que votar o tengan que tomar una decisión porque no tienen votos, como tú bien lo señalas, para resolver ninguna situación por mayoría calificada, ni por las 2/3 partes, ni por ninguna, porque no hay la votación, pero sí pueden llevar propuestas que a lo mejor el gobierno perfectamente son viables porque además son a favor del país. Y eso no hay que satanizarlo, hay que utilizar y saber utilizar esos parlamentarios que están ahí a favor del entendimiento, a favor de los acuerdos, de todo lo que se resuelva por los ciudadanos, por Venezuela, por el país. Eso no significa que los parlamentarios van a ser mudos, que van a ser comparsa en todo lo que el gobierno plantee, porque pueden tener una voz disidente, aun cuando el gobierno puede aprobar lo que quiera, porque para eso tiene la votación completa, absoluta de la Asamblea Nacional. Pero creo que sí se puede jugar un rol importante. Veo con buenos ojos la comisión de diálogo que se formó. Ojalá no sea una comisión de diálogo para la foto, una comisión de diálogo para nada más decir, hoy me reuní con los empresarios, mañana me reuní con los rectores y pasado me reúno con los pastores evangélicos y con los partidos políticos. No, pudiéramos tener un ejemplo en el 2002 que se hizo una comisión de diálogo muy amplia, cuando vino el presidente César Gaviria, estuvo el Centro Carter, algo así, porque están participando otros actores. Y esa instancia de la comisión de diálogo, donde participan los diputados y donde impulsan actividades que se realizan ahí, creo que puede ser un centro de entendimiento, de conexión con el país, con la solución, con las propuestas de solución a los conflictos y a los problemas que atraviesa el país, y que la Asamblea Nacional no se convierta en una nueva constituyente, donde el gobierno, por tener un número de X de parlamentarios, además por todas las situaciones que narramos desde el comienzo de la entrevista, bueno, pues abuse de eso, porque entonces no tiene sentido ni siquiera participar en ese tipo de asamblea. Hasta ahora no se ha visto ese atropello, no se ha visto ese abuso, sabemos perfectamente y no nos estamos chupando el dedo para quienes nos están viendo en esta entrevista, creer que es que estamos pensando en las caperucitas rojas y que el gobierno va a actuar de la mejor manera. No, tenemos que forzar al entendimiento, a la negociación sin satanizarla, a favor de resolver los conflictos de Venezuela y de los venezolanos. Eso es primordial. Y hasta ahora, repito, creo que es la labor que se está haciendo. Ojalá la Asamblea cumpla con su palabra, que esa comisión se amplíe, que esa comisión convoque a más sectores y que avancemos en la prioridad y en la búsqueda, meterle el acelerador a lo que es esa comisión y a todo el desarrollo de la misma, porque los problemas no esperan al cambio de gobierno, ni los gobiernos esperan a las fantasías, ni a los anuncios de lo que quieren escuchar. No, la realidad es que el país está en una grave crisis y tenemos todos, unos más responsabilidad que otros, contribuir a salir de ella. Vienen los procesos electorales regionales
Eh, bueno, lo que correspondía por constitución es lo de gobernador este año, lo de alcalde el año que viene. Pero ya se está manejando lo de las mega elecciones y ya en la asamblea hubo una modificación de algunos reglamentos para que eso fuese posible. Derogar eh, una ley que prohíbe de expresamente. lo- exacto, pero entonces quedaría en manos del nuevo Consejo Nacional Electoral el tomar la decisión de cómo se implementaría y si serían 4 elecciones en un mismo momento o si serían solo alcaldes y gobernadores. ¿Cuál es la posición del MAS frente a esa posibilidad de mega elecciones, de hacer 4 elecciones en un mismo momento, como se ha planteado por allí? Bueno, nosotros pensamos en un principio cuando se planteó lo de las megaelecciones que venimos de una derrota electoral. Venimos el 6 de diciembre donde salimos derrotados, donde el gobierno arropó con una minoría, ya toda la situación que, o sea, con una minoría de participación y todo lo que sucedió, pero arropó, ganó toda la asamblea. Nosotros pensamos, bueno, deberíamos ir acumulando fuerza, generando músculo político, e ir agrupándonos nuevamente, reconociendo los errores que hemos dicho, avanzando en el camino gobernadores, alcaldes que corresponden este año, los consejos legislativos y los consejos municipales no están vencidos en sus periodos y por lo tanto se estaría violentando lo que es, violando la Constitución cuando vas a recortarle el periodo tanto a concejales como a consejos legislativos. Pero bueno, eso es una realidad. La Asamblea Nacional y el nuevo CNE, ya la Asamblea derogó lo que prohibía expresamente realizar tanto la de alcaldes con la de Uh -huh. gobernadores, ya esas se pueden hacer. Está pendiente lo que se resuelva con los consejos legislativos. En el MAS tenemos esas observaciones, las hemos hecho a lo interno en las reuniones que se están realizando de los partidos políticos, pero no vamos a poner punto de honor en lo que se resuelva. El MAS va a participar en las elecciones que se resuelvan y va a convocar a las elecciones que se decidan. Pero haciendo estas observaciones, esta salvedad, yo lo decía en una reunión en estos días, de bueno, si se les ocurre recortar el periodo a los consejos legislativos, a los consejos municipales, perfectamente cualquiera puede alegar lo mismo para los diputados o para la presidencia de la República que preside Nicolás Maduro, porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, o sea, porque se va a recortar el periodo y se va a violentar además el ejercicio de ese periodo para esos concejales y para esos legisladores en el caso de los estados. Son situaciones que están en pleno desarrollo y voy a hacer una última acotación para dejarte la palabra, en el hecho de que la Asamblea Nacional, ojalá esa Asamblea Nacional no actúe atropellando y no elija al CNE que le dé la gana, sino que entienda las circunstancias en las que estamos viviendo, la pluralidad que se debe respetar y la necesidad de tener un ente rector que ofrezca la confianza suficiente a todos los actores de la sociedad y a los ciudadanos para participar en los procesos electorales venideros. Precisamente ese es un punto clave que puede contribuir, que puede coadyuvar a que la gente esté en disposición de votar en los próximos procesos si ve que se conforma un CNE equilibrado, pues, ¿no? Como debería ser. La Potable, como sociedad dice. civil o una parte de la sociedad civil, porque es que cuando hablamos de la sociedad civil, esto es como una entelequia que uno no sabe realmente en Venezuela qué es o quién representa a la sociedad civil, porque la sociedad civil somos todos Así es. organizados en grupos de intereses. Pero que alguien diga yo represento o que una organización diga yo represento a la sociedad civil, me parece que no es, ¿no? Pero en todo caso, un sector de la sociedad civil, el Foro Cívico Nacional, creo que se llama así, acaba de postular 15 ciudadanos de esta sociedad civil para ese proceso de escogencia de los nuevos rectores del CNE. Hay nombres allí bien conocidos de gente proba, que puede ser que es interesante. Ahora, ¿serán tomados en cuenta realmente esos ciudadanos o al final los partidos
llegarán a un acuerdo como siempre ha sucedido toda la vida en el país para la designación de esos nuevos rectores. ¿Cómo ves tú eso, ese proceso que se está dando? Bueno, tenemos que señalar quiénes postulan. Postula la sociedad civil, postula el poder ciudadano, postulan las universidades autónomas en sus facultades de ciencias jurídicas, en el caso de la Central Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y bueno, y eso es un procedimiento. ¿Quién postula? Nosotros vemos con buen pie que la sociedad civil, en las organizaciones no gubernamentales, hayan postulado a un grupo de ciudadanos, además un grupo de ciudadanos que criticaron mucho a la Asamblea Nacional que está en ejercicio, la nueva Asamblea Nacional que fue electa el 6 de diciembre y que se instaló en enero. Bueno, bienvenidos todos para que sobre todo por los descalificativos para quienes participamos el 6, por algunos de los actores que hoy están siendo postulados, y no voy a dar nombres, pero que están siendo postulados hoy por la sociedad civil a pertenecer a un organismo del Estado como es el CNE y a regir los destinos electorales, pero además a ser evaluado por esa Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre. Bienvenidos a la ruta más larga, pero más creíble. Bienvenidos a esta ruta pacífica, electoral y democrática. Esos sectores deben ser tomados en consideración. Además, quienes están postulados son personas que tienen la capacidad la capacidad y además la preparación o la formación para poder asumir un cargo como lo que significa ser rector del CNE. Ahí vuelvo a decir lo que te dije anteriormente. Ojalá la Asamblea Nacional no se comporte como la Asamblea Nacional Constituyente, a la cual le hicimos todas las observaciones en su momento, no vamos a entrar en detalles en eso, y que entonces, como el gobierno tiene la mayoría absoluta para resolver lo que quiera, pues entonces, bueno, sea un saludo a la bandera, esas postulaciones de la sociedad civil, dice que hay 114 postulados, y que ya han sido evaluados. Bueno, sabemos de algunos, nos conocemos quiénes son todos los postulados, ¿vale? No nos saquen del sombrero del mago algo que nadie conoce, y bueno, y esos son los próximos rectores o alguien que renunció al partido el día de hoy, mañana el PSUV y mañana es el rector o preside el CNE. Ojalá que se entienda el momento que está viviendo Venezuela y que se tenga la voluntad política para resolver de la mejor manera lo que significa la renovación del CNE. Y hablamos nada más de la renovación del CNE, sabiendo que este año también corresponde renovación de otros poderes, de poderes públicos. No puede seguir el gobierno atropellando la democracia. Lo puede seguir haciendo, pero no tiene ningún destino. Y no tiene ningún destino porque el país, en las condiciones actuales, no le sirve a nadie. No le sirve ni a quien está en el poder, ni mucho menos a los venezolanos que estamos padeciendo todas las vicisitudes que estamos viviendo día a día. Dentro de los planteamientos que surgen e incluso hay sectores o personas que siguen vendiendo salidas rápidas. Vamos a salir de Nicolás Maduro y esa es la solución a todos nuestros problemas y todos seremos felices el día siguiente y aquí no pasó nada. Ajá. Dentro de esas salidas rápidas, algunos asoman el referéndum revocatorio, que incluso algunos plantearon que debería adelantarse para este año, cuando su derecho nace a partir del 10 de enero del 2022. ¿Cómo observa el MAS esa figura que está en la Constitución y que bueno, está allí, pues, ¿no? Independientemente de lo que cueste hacer lo posible, ¿cómo observa la posibilidad para el año que viene de convocar a un referéndum revocatorio? Bueno, pero hablar del referéndum revocatorio ahorita es como hablar de un hecho futuro incierto. Un hecho futuro incierto precisamente porque no sabemos qué va a pasar con las gobernaciones, con las alcaldías, con los resultados electorales de esos eventos que se van a dar este año. Si la oposición, los sectores democráticos, vamos desunidos, no llevamos candidatos únicos, nosotros estamos proponiendo esta tarjeta única en este proceso. Si salimos con las tablas en la cabeza en este proceso
Por eso decíamos de las megaelecciones y las consecuencias de no tener músculo electoral para llegar. ¿Con qué se va a revocar a Nicolás Maduro? ¿Con qué? ¿Cómo? Si ahorita, si en este proceso se pierden la mayoría de las gobernaciones, se entregan la mayoría de las alcaldías, las 335 alcaldías, entonces es que vamos a hacer un milagro el año que viene. Yo puedo decir, y yo por eso a lo mejor no soy mi simpatía, y puedo tener menos seguidores que otros en las redes sociales, pero yo no voy a decir lo que quieren escuchar porque suena el bonito y porque es la esperanza. Yo quisiera despertarme mañana sin Maduro y sin este gobierno y que decir esto fue una pesadilla lo que vivimos estos 22 años, pero lamentablemente las cosas no son tan fáciles y hemos tenido responsabilidad en que las cosas hayan llegado hasta donde están en este momento. Las circunstancias políticas, las crisis económicas, social, todos tenemos cuotas de responsabilidad por acción u omisión. Entonces, decir o ofrecer que es que mañana Maduro va a salir y que a lo mejor vamos a activar el referendo revocatorio, bueno, todo depende de lo que suceda este año electoralmente. Todo depende del comportamiento de los actores políticos, todo depende del comportamiento de la sociedad venezolana en lo que suceda y lo que se desarrolle este año. Además, tenemos que decirlo sin temor a críticas, nadie ha sido revocado, ni un funcionario ha podido ser revocado por ese proceso revocatorio que está establecido en la Constitución de Venezuela, que es un derecho que está establecido y sabemos todo lo que se ha jugado con los referendos revocatorios en este país. Pero hasta ahora no ha servido como instrumento de cambio inmediato o en el momento oportuno para lo que requerimos o para lo que necesitamos los venezolanos o lo que anhelamos. Y eso hay que decirlo sin temor, repito, sin temor a las críticas que pueda haber. Diferente será, bueno, si se ganan todas las gobernaciones o se ganan la mayoría de las gobernaciones, se ganan la mayoría de las alcaldías, los ciudadanos salen masivamente a votar, se cuidan las mesas, los centros electorales. No, ese escenario ahorita, hoy en Venezuela, todavía no se vislumbra. Ojalá avancemos en ese camino y bueno, pudiéramos estar hablando perfectamente de un referendo revocatorio el próximo año cuando se cumple la mitad del mandato de Nicolás Maduro. Así es. Fíjate, he estado conversando en las últimas entrevistas sobre, o hemos estado especulando con mis entrevistados, sobre qué está pasando dentro de la revolución, de la llamada revolución bonita, dentro del PSV, dentro de esas organizaciones que conforman o que apoyan el chavismo, que ahora se le llama chavimaurismo, pero que pareciera, hay algunos indicios de que ese chavimaurismo de hoy está evolucionando, está mutando hacia un madurismo y con la idea de ir dejando atrás el chavismo. Está de presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, es una señal importante de que Maduro tiene el control absoluto con su gente de más confianza y hay otros indicios por allí, ¿no? ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Qué está pasando allí y qué tan positivo pudiera ser, especulando aquí, que hablemos de un madurismo en el futuro y ya no de un chavismo? Bueno, es obvio que dentro del oficialismo hay facciones, hay tendencias, hay grupos, que eso no se desarrolla o no se ve, que se tienen los cuchillos en la calle es otra cosa. Pero es obvio que hay facciones, que hay diferencias, que la presencia de Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional como presidente de la Asamblea Nacional y a lo mejor no Diosdado Cabello, pues por supuesto que es una señal. Que hay sectores extremistas dentro del oficialismo y hay sectores moderados, al igual que en la oposición. Eso también es evidente. Por supuesto que eso, si se viera desde el punto de vista de una oposición sensata, de una oposición que además quiere construir un cambio y que un cambio también se necesita la participación a lo mejor de una disidencia oficialista y de todo lo que eso significa para lograr de verdad construir una transición, bueno, todo eso son aspectos positivos
porque, repito, ese extremismo que se desarrolla dentro del oficialismo, a lo mejor le han puesto un parado dentro del mismo oficialismo. Y vemos con buen pie, a lo mejor, cambios en el tema económico, en el acercamiento político, en las iniciativas que pueda tener el gobierno en diferentes aspectos para lograr precisamente lo necesario en relación a las soluciones del país, a la viabilidad del país. Entonces todo eso hay que saludarlo y hay que verlo, sí, primero sin ataques, primero sí, y verlo con las perspectivas de lo que pueda suceder. Yo vi con buenos ojos el nombramiento de Jorge Rodríguez. Él me dice, bueno, que me van a nombrar, ¿quién? A Luis Augusto Romero, presidente de la Asamblea. Eso sería un Sí, milagro, pero eso no iba a suceder. Entonces, yo creo que Jorge Rodríguez, con la animadversión que puede tener de algunos, bueno, creo que es un mejor presidente que otra opción que estaba en miras de ejercer la presidencia de la Asamblea. Entonces, todos estos pasos hay que evaluarlos, hay que calibrarlos y hay que analizar a profundidad cómo se van a ir desarrollando. Y se van a ir desarrollando hasta ahora, pareciera, en un camino de apertura. Ojalá sea así, ojalá las facciones extremistas no se impongan y dejen que las cosas vayan avanzando. Y vayan avanzando, repito, en el ámbito económico, que exista la voluntad política para dar la seguridad jurídica que requiere cualquier tipo de inversión, sea nacional o extranjera en nuestro país, que además es tan necesaria para abordar el tema de la crisis social que atraviesa el país. Por supuesto que tiene que ser del ámbito o de la mano del sector económico. Y esas son cosas que se van desarrollando, que se están analizando. Y el tema del chavismo, el madurismo, bueno, hay gente que no quiere decir, que dice que es chavista y que no es madurista. Bueno, creo que eso es un sentimiento que hay no solamente en el oficialismo, sino en Venezuela. En Venezuela creo que salió una encuesta, no sé si de Atanálisis, no hace mucho, donde hablaban de Chávez como si estuviera vivo, en el nivel de aceptación o el nivel de sentimiento hacia lo que significó Chávez, para unos para bien o para mal, pero todavía existe un sentimiento chavista en la población, no así madurista. Maduro, bueno, está construyendo lo que tiene que construir como dirigente político. Eso ya es un problema interno del oficialismo como tal. Pero sí creo que por supuesto es obvio que hay una tendencia que tiene, o por lo menos que está tratando de imponerse a lo interno y a las formas de hacer las cosas dentro del gobierno nacional. Yo soy de los que piensa que Maduro se ha convertido en un gran líder y como yo no le tengo miedo a las redes sociales porque no soy aspirante a ningún cargo ni nada de eso, me destrozan a cada momento, pero bueno, yo digo lo que pienso. Pues. O sea, No, que yo creo que se ha convertido en yo un sí gran... aspiro siempre, pero no le tengo miedo a lo que digan, ni a los seguidores más o menos. Así. Bueno, y se ha convertido en un gran líder dentro de su mundo, pues del mundo chavimadurista, del mundo de la que ellos llaman revolución y que nosotros creemos que no es ninguna revolución, pero porque ha logrado, bueno, ese equilibrio entre el extremismo de allí dentro y los que no son extremistas. Y tanto, o tan es así que se está imponiendo el lado no extremista dentro Sí. del chavimadurismo. Y eso demuestra que hay liderazgo allí de parte de Nicolás Maduro. Y lo que quiero, hacia donde quiero llevar estos puntos es, hay unas propuestas que también han salido por allí, le he escuchado varias veces hablar de eso a el economista Víctor Álvarez y a otra figura, de la posibilidad de que la transición, esa transición de la que hablamos, sea a través de un gobierno de unidad nacional donde participe el chavismo-madurismo en ese gobierno y la oposición. Con el madurismo, ¿es posible lograr eso? Maduro nos pudiera dar una sorpresa con un destello de grandeza, de magnanimidad, de estadista, para avanzar hacia eso. Bueno,
Eso pudiera ser, primero hay que decir que las transiciones no se decretan. Los procesos de transición en el mundo nunca han sido de esa manera. Entonces, no hablemos de que pueda ser que mañana vamos a decir que comenzamos un proceso de transición. El proceso de transición de repente aparece, comenzó, no sabemos, comenzó en un hecho puntual, en una reunión que se dio en tal sitio, bueno, y por ahí comenzó. Ojalá, hay quienes apuestan a eso, a una especie de gobierno de unidad nacional, de todos los sectores, de todos los factores, diferentes tendencias políticas, y que por ahí comience un proceso de transición en Venezuela. Eh, yo ahorita, actualmente no lo veo de esa manera. Creo que en términos generales el oficialismo tiene problemas serios en cuanto a la alternabilidad del poder. Y eso lo han demostrado en N número de casos. Entonces, eso además es un proceso por formación ideológica, el tema de la alternabilidad en el poder. Entonces, ahí pareciera casi que la cosa es como, bueno, me voy yo, pero dejo a mi hijo, y después viene mi nieto, y después viene el otro, y después cosas como esas, como las que vemos, además lo vemos en el ejercicio del poder del oficialismo, cuando vemos la conformación de la Asamblea Nacional, o cuando vemos lo que salen de diputados y después vienen al ministerio, pero además casi que es una cosa familiar, la conformación o el reparto del poder, porque eso es más o menos lo que se ha desarrollado en el país durante un buen tiempo. Eso se criticaba mucho en la Cuarta República, hablábamos de nepotismo. Bueno, yo no sé en qué número, a qué nivel está el nepotismo actualmente en el país. Entonces, aun cuando se anuncia y aun cuando hay sectores democráticos que creen en eso, en la viabilidad, hay quienes creen además que se aparte Maduro y que a lo mejor no sea Maduro, pero siga el madurismo, el chavismo, el oficialismo, pues, en el poder compartido para llegar bueno, a terminar el periodo y comenzar lo que significa la transición. En realidad, yo no lo veo viable, y creo que van a seguir jugando. Bueno, además, con los errores de la oposición, le ha sido muy fácil navegar al oficialismo y llegar hasta donde está. No hay duda de eso. La única afectación que tiene real el gobierno de Nicolás Maduro es sobre todo el tema económico, la afectación económica que los tiene más o menos atado de manos en las decisiones que pueda tomar en el contexto económico. Sin embargo, también maniobran con los aliados, con China, con los rusos, con Irán, tienen algún poder de movimiento, pero es la única amenaza. Alguien me decía que Maduro me lo decía en una entrevista en estos días, que Maduro estaba muy tranquilo meciéndose en una hamaca porque los opositores le hacíamos perfectamente el trabajo en la cantidad de errores que hemos cometido en estos años. Entonces no somos ninguna amenaza real para lo que significa el cambio de poder en Venezuela. Ojalá rectifiquemos y ojalá construyamos esa amenaza real en el ámbito democrático. Siempre en el ámbito democrático, en la ruta electoral y en el camino constitucional. Nos queda ya pocos minutos. Hay dos temas que ojalá nos dé chance de abordar los dos, ¿no? Que es la comunidad internacional, el papel de esa comunidad internacional que hasta ahora ha sido absolutamente errado en su apoyo a un gobierno imaginario, que lo que ha presentado al país o lo que exhibe al país es fracaso tras fracaso, ni siquiera un solo acierto, y que además, para colmo de males, quiere seguir por esa vía de fracasos y contraria a los procesos democráticos. Pero esa comunidad o parte de esa comunidad sigue apoyando a ese sector y lo reconoce como interlocutor válido, como representante de la oposición del país. Sin embargo, algunos funcionarios del gobierno de Biden están señalando, bueno, lo han dicho, hoy hubo unas declaraciones al respecto, que bueno, que las encuestas no están favoreciendo al señor Guaidó, que ya no tiene el respaldo que tuvo en su momento, y que eso va a implicar
que se esté evaluando cómo la comunidad internacional va respondiendo. ¿Cuál debería ser el papel real de esa comunidad internacional en esta situación de Venezuela, sin que ello implique convertirse en tutelaje o en intervenir en asuntos internos de una manera inadecuada? ¿Qué rol debería jugar esa comunidad si realmente quiere contribuir a una solución de esta situación? Bueno, lo primero que tenemos que señalar es que la comunidad internacional siempre en todas partes del mundo ha sido así, siempre tiene intereses sobre otro país, sobre otro territorio, son los intereses de todo tipo, en el marco económico, social, de desarrollo, eso no es nada pecaminoso. Pero sí tenemos que en lo que es la problemática de Venezuela, la solidaridad, y aprovecho en este momento, en este espacio para decir, por ejemplo, el estatus de protección temporal que acaba de otorgar el gobierno de Joe Biden, así como en Colombia, de Duque, independientemente de la diferencia que se puedan tener con, ¿no?, con ambos presidentes, hay que reconocer, sobre todo por tantos migrantes que existen todo el mundo regados, y la situación que han vivido los venezolanos en el mundo. Entonces, ese apoyo, bienvenida esa solidaridad, sobre todo en aspectos como este y lo que significa, sobre todo para cualquier país, bueno, una migración como ha sido la venezolana. Pero en relación a lo interno, nosotros siempre hemos dicho que los problemas de los venezolanos los debemos resolver los venezolanos. Somos los venezolanos quienes tenemos que dirimir y construir las salidas para la grave problemática social, política y económica que atraviesa Venezuela. Y lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo somos los sectores democráticos. Nosotros le hemos dicho a Juan Guaidó, desde que asumió la presidencia de la Asamblea, nunca creímos en el interinato, ni en la presidencia interina, ni nada de lo que eso llevaba, y bueno, a lo mejor eso son diferencias. Le dijimos, convoque a los sectores democráticos, no al MAS. El problema no es con el MAS, el problema es con todos los sectores democráticos, convóquelos, aproveche el liderazgo que tiene y fijemos una ruta, fijemos un camino, construyamos un camino aquí en el país. Y parte de lo que tiene que hacer Juan Guaidó, no soy nadie para darle consejo, pero creo que es reconocer los errores que ha cometido, los errores que han cometido, y la construcción de una vía con todos los sectores, sin discriminar y sin vetar a nadie. Eso es parte de lo que debemos hacer, reconciliar a la oposición venezolana para poder ser además interlocutores válidos, no solamente con los gobiernos extranjeros, también aquí en Venezuela, y ver cuál es la posibilidad real. Y seguramente vamos a hacer una amenaza real para el gobierno de Nicolás Maduro, pero por la vía electoral, pacífica y democrática. Y finalmente, María, quería consultarte sobre, recientemente Timoteo Zambrano, en un programa de televisión, dejó caer allí una pequeña bomba que todavía no ha explotado, pero que está por allí, es una bomba que está en frío, que cayó pero no explotó, que se trata de que él dejó ver que para las elecciones presidenciales del 2004 debería presentarse un candidato fuera del estamento político, un outsider. Orsay. E incluso que podría ser del sector empresarial. En estos días, Nicolás Maduro acaba de proponer a Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras, como candidato a alcalde de Caracas. Yo creo que Ricardo tal vez ni pendiente con eso, lo No vamos a creo. entrevistar para saberlo. Pero en todo caso, ¿cómo observas tú esa posibilidad de que se lleve un candidato fuera del estamento político para el 2024, aunque estamos muy lejos para hablar de eso, pero bueno, siempre Bueno, dicen que eh, en política ningún tiempo es lejos en caso de en elecciones. Ha caso de habido, elección? y mucho más en una elección presidencial. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que asegurar es que tengamos un solo candidato.
que no vayamos a decir que es que vamos a tener un montón de candidatos y las aspiraciones legítimas que tienen muchos que vienen corriendo en la carrera presidencial desde hace rato. Yo creo que hay que esperar los momentos. Hay la opción, no creer en que un Mesías, que es que va a venir alguien especial y ese va a ser la persona que nos va a salvar de todo lo terrible que estamos padeciendo. Creo que todo tiene su momento, creo que tiene que ser una cuestión también de desprendimiento por parte de los partidos políticos, tener un solo candidato y impulsar esa candidatura y por supuesto que bueno, ya se verá, se delimitará cuál va a ser el candidato, si es un empresario, si es un dirigente de un partido. Yo creo que aun cuando los tiempos son cortos en el ámbito político, igual es prematuro hablar de posiciones adelantadas, es decir, que es X, que es un empresario, que puede ser un outsider. A lo mejor la propuesta de Timoteo es precisamente para evitar el despelote de candidatos que tenemos, que lo hemos vivido, lo vivimos el 6 de diciembre y probablemente, ojalá que no pasen las gobernaciones y las alcaldías y el resto de los cargos de elección que tenemos pendientes, bueno, para que llamar a la sensatez. Ojalá eso impere, ojalá no tengamos que seguir padeciendo todo lo que hemos vivido y todas las situaciones que además, ojalá nada más afectara a un individuo, a un partido, ¿no? Afecta a Venezuela. Los errores que se han cometido afectan a Venezuela y eso es lo lamentable. Entonces, ponernos de acuerdo, tener sensatez y apoyar al candidato que se decida con la mayor inclusión y sin discriminar ni vetar a nadie. ¿Cómo va el proceso? En estos días recibimos una buena noticia de que, bueno, las organizaciones que democráticas que creen en la vía electoral están llegando a consenso. Salió una foto famosa por allí, donde están varias organizaciones políticas, entre eso están ustedes. ¿Cómo va ese proceso de llegar a consenso con miras a ese proceso electoral regional que viene? ¿Cómo marcha? ¿Se está ampliando eso? Sí, bueno, se dio una reunión la semana pasada. Yo estaba en esa reunión también, en la de la famosa foto, y mañana hay una nueva reunión en relación a ahora mismo, al entendimiento, a los acuerdos. En las regiones se está adelantando mucho, las regiones se están reuniendo antes inclusive que esta gran reunión nacional que se viene adelantando y van avanzando precisamente porque son elecciones regionales, son elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldes, se está hablando de consensos, se está tratando en última instancia llegar a las primarias, porque sabemos las heridas que trae las primarias y además nosotros decimos, bueno, las primarias, hasta el gobierno se puede meter en las primarias y decidir que el peor candidato sea el que gane las primarias. Entonces, bueno, tantas cosas, pero repito, hay un buen ambiente, estaban más de 18 organizaciones políticas nacionales reunidas, eso se está replicando en las regiones se adelantaron hasta esto y bueno, va encaminado, ojalá se entienda, repito, haya la voluntad política, el desprendimiento necesario y se construyan las candidaturas únicas a gobernaciones, candidaturas únicas a alcaldes y por supuesto, si van los consejos legislativos y los consejos municipales igualmente, que se construya una verdadera unidad y además una unidad con propuestas, no solamente el voto por en contra de no, una propuesta para el Estado, una propuesta para el municipio y una propuesta para el país. Eso es importante y en eso estamos trabajando. Y habría posibilidad de una tarjeta única incluso. Nosotros desde el MAS creemos en que deberíamos llevar y lo hemos dicho, lo hemos planteado, hemos hablado que deberíamos llevar una tarjeta única. Acuérdense que las únicas elecciones con las cuales los partidos se validan o no son las elecciones parlamentarias, o sea que no hay ningún riesgo de no participar con la tarjeta del partido. Ahora, bueno, están los egos de que yo quiero saber cuántos votos tengo. No creo que eso sea imprescindible en este momento. No puedo decir que eso lo piensan las demás organizaciones, hay ciertas diferencias en cuanto a esa propuesta, pero creo que sería un mensaje también para el país, un mensaje de unidad, y de desprendimiento, el llevar una tarjeta única y no la tarjeta de los partidos. Además, son muestras de lo que ha generado éxito. En el 2015 la tarjeta única y las candidaturas nos dieron el éxito que
fue una asamblea en el 2015, que después se despilfarró y después se manejó como se manejó. Bueno, ese es otro tema que también parte de los errores que se cometieron. Pero la tarjeta única y los candidatos únicos es una propuesta que el MAS hizo desde comienzos de año. Bueno, la profesora María Verdeal, vicepresidenta del MAS, ha sido la invitada el día de hoy. Hemos tenido una conversación bien agradable, interesante, saber la posición del MAS y tu posición personal en toda esta situación política. Te agradezco, María, por esta conversación. Muchas gracias, José, por la invitación y que nos permitió el Internet terminar con buen pie. Sí, gracias a Dios. Te voy a despedir como te recibí, entre palmeras. Entre palmeras. Muy buena, muy buena. Chao, amigos. Nos vemos mañana con Griselda Reyes. Va a ser la invitada de mañana. Gracias, María. Gracias, José. Hasta luego.